Memorias de Don Lamberto. Segunda parte, capítulo 55. En este capítulo les cuento algunas de mis andanzas con mi familia y con mis amigos. Casi un año pasamos en casa de mi compadre hasta que al fin me entregaron la mía. Ese día fue el más feliz que hemos tenido la familia, al fin íbamos a tener un patrimonio para ellos y eso me llenaba de orgullo. Como decía, mis tres últimos hijos aún eran muy chicos, no así Miguel Ángel, José Luis y Rosa María, pues Miguel trabajaba en American Photo, José Luis trabajaba por Coyoacán en una empresa llamada Prograsa y Pedro aún estudiaba la secundaria en el Cristóbal Colón, en la Villa de Guadalupe, y también se iba con mi mamá. José Luis combinaba su trabajo con el estudio, y estaba en la UNAM, pero salía a las 8 de la noche y muchas veces ya no alcanzaba camión, y entonces se iba a quedar con mí. Hermano a Lindavista, pero nosotros nos íbamos en el coche a la carretera a esperarlo y cuando pasaba el último camión a las 11, y veíamos que no llegaba entonces nos dirigíamos a San Cristóbal que se encontraba a 15 kilómetros a hablar por teléfono a mi hermano y cuando me decía que ya había llegado nos regresábamos a nuestra casa. Esto lo hacíamos pues en el fraccionamiento no existían teléfonos, ni siquiera casetas. Miguel llegaba del trabajo a las 8 y Rosa María estudiaba en un centro de capacitación del Seguro Social en Santa Clara y llegaba a las 7. Todo lo que se necesitaba para el sustento diario yo lo compraba en el DF, como era verduras, abarrotes, tortillas y pan y aún así no decayó nuestro ánimo. Mis hijos mayores decían que se sentían contentos pues con el domingo que descansaban eran felices. El domingo en casa era una romería, pues acudían todos mis familiares a visitarnos, pues todos vivían en el DF y se venían a respirar el aire puro del campo. Ellos eran, mi sobrina Guadalupe con Primitivo su esposo y sus 3 hijos, mi primo Rafael con su esposa María del Pilar y sus 3 hijas, mi hermano que llegaba con su esposa Elena y su única hija Norma. No podía faltar el alma de la fiesta, mi compadre Eulalio lo era que llegaba a veces con su esposa Elena y algunos de los hijos. Parece mentira, pero el jardín se llenaba de niños y personas grandes, divirtiéndonos a más no poder. Y cuando comenzaba el crepúsculo comenzaban a retirarse y la casa quedaba invadida de un silencio sepulcral, esto como decía, fue todavía en casa de mi compadre, pues mi casa estaba en Veremos. Como siempre, aquí recordé mis andanzas con mi compadre Loera y la forma en que nos volvimos a reencontrar y espero que mis pacientes lectores me guarden una poca de paciencia, pues como siempre lo digo, no soy ni un historiador ni mucho menos escritor profesional, vivíamos aún en la villa y andaba escaso de trabajo, cuando un día nos llegaron a visitar la hija de Nabor Holguín, este señor era tío de mi esposa, pues era hermano de su papá, esta señora venía buscando a una familia de Río Verde que se apellidaban Ramírez y que decía que vivían en la Juan González Romero en la villa, yo nunca oí nombrar esta colonia y desconocía su ubicación. Busqué en el entonces famoso Guía Roji y vi que estaba en los límites del DF y el Estado de México, por la antigua carretera de Pachuca, tomamos un camión y nos bajamos cerca del llamado Puente Negro. Preguntamos por dicha colonia y nadie la conocía, hasta que un señor nos dijo que nadie la conocía por su nombre, sino que era más bien conocida por la colonia del Sapo. Y que en ella nos encontrábamos, pero de esa familia nadie nos dio razón, era de noche y ya nos regresábamos y al pasar por una casa se me ocurre decirle a esta señora, mire ahí viven unos de Río Verde, ¿y quiénes serán? Son los Loera, le respondí. Pues a esos son los que busco, llegamos y nos reconocieron de inmediato, se pusieron a platicar y a la vez yo lo hice con Eulalio que se había venido también de Río Verde. Desde entonces volvió a renacer esa amistad y la perdimos hasta que él se nos adelantó. Lalo, como le decía todo mundo, habíamos sido compañeros de trabajo junto con sus hermanos Elpidio y Gonzalo, después Gonzalo se casó con Fulvia y se fueron a radicar a Estados Unidos y Elpidio se casó con Consuelo, hermana de Conchita Castillo, ellos se fueron a trabajar a Pemex en Minatitlán y a Lalo lo perdí, hasta que nos volvimos a reencontrar aquí. Lalo tampoco tenía trabajo y nos pusimos de acuerdo para salir juntos a buscarlo como así lo hicimos su mamá doña Julia a la vez que la mía, nos preparaban un lonche para comer a mediodía. Recorríamos la mayor parte de la zona industrial de Vallejo y no encontrábamos pues no había vacantes, se llegaba la hora de comer, también se llegaba la tarde sin haber logrado nada, se nos acababa el tiempo y el dinero, nos regresábamos y otro día el mismo peregrinar, comprábamos el Universal y encontrábamos algo, pero al llegar veíamos que no convenía y seguíamos buscando.
Un día vimos un anuncio para un lote de carros, solicitaban personal y fuimos, nos arreglamos con el dueño y otro día comenzamos a laborar. Esto era enfrente del bosque de Chapultepec y a la hora de comer nos íbamos ahí a comer en una banca, pero en ese trabajo no duramos más que 2 semanas pues no sacábamos ni para los pasajes.